la pantalla para poder iniciar con nuestra clase, ¿sí? Bien, entonces en economía vamos a trabajar el sistema tributario y en cívica organismos constitucionales autónomos, pero del ámbito jurídico, ¿sí? Vamos a trabajar en este caso acerca de 4 organismos del ámbito jurídico y van a ver que es un tema muy importante, ¿no? A ver, comenzamos ahora sí. Voy a compartir mi pantalla, a ver un momento, está cargando. Listo. A ver, jovencitos, vamos a comenzar, ¿sí? Comenzamos con nuestra clase. Vamos a hablar acerca de... A ver, fíjate por ahí. Sí logra ver la pantalla, ¿no? ¿Sí logran ver, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ya, listo, muy bien. Vamos a... ahora vamos a cuadrar, vamos a esperar que cargue bien el archivo. A ver, a ver, a ver. Quiero que pregunten todos, completamente todas sus dudas, jóvenes, ¿eh? Listo, ahora sí. Comenzamos. A ver, a ver, a ver. Vamos a cuadrar bien acá. Un momento, a ver. Listo. Bien, vamos a hablar acerca de, el sistema tributario. ¿Está bien? El día de hoy es el sistema tributario, pero para poder entender en este caso el sistema tributario, jovencitos, hay que entender primero qué es el sector público. Y el sector público está conformado por el presupuesto. ¿Está bien? El gobierno tiene un presupuesto. Tiene que velar por los ingresos y tiene que velar por los gastos. Entonces, el sistema tributario forma parte de los ingresos que va a tener el Estado. El sistema tributario tiene que garantizar los ingresos que va a tener el Estado, el gobierno, porque con estos ingresos vamos a poder asegurar los gastos fiscales, ¿sí? Entonces, porque si no tenemos ingresos, simplemente no vamos a tener gastos fiscales. Es decir, no se va a poder pagar a profesores del Estado, trabajadores públicos, no se va a poder comprar medicamentos, vacunas, etcétera. Entonces, es importante los ingresos para poder luego gastarlos, pues, ¿no? No te olvides que, si bien es cierto, el Estado tiene diferentes tipos de ingresos. Ingresos corrientes, ingresos por capital, ingresos por temas de financiamiento, pueden ser préstamos o transferencias, ¿no? Pero los ingresos más importantes para el Estado vienen a ser sus ingresos tributarios y no tributarios. Y eso justamente está, ¿quién lo garantiza? Un buen sistema tributario. Entonces, el sistema tributario garantiza los principales ingresos para el Estado. ¿Quién se encarga de velar por los ingresos fiscales? El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Fíjate, el Ministerio de Economía y Finanzas es en este caso, o el Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de velar por los ingresos del gobierno. Sí, ese no hay que olvidar. El MEF se encarga de velar por los ingresos del gobierno. ¿De dónde va a tener ingresos el gobierno? Y uno de sus principales ingresos para el Estado es el sistema tributario. Y mientras que los demás ministros, ¿está bien? Son todos los gastos que van a realizarse justamente por el gobierno para cumplir sus objetivos. ¿Está bien? Los gastos son realizados por todos los ministros. ¿Está bien? Por todos los ministros. A ver, los gastos son realizados eh, todos, por todos los ministros. ¿Está bien? O sea, por los demás ministerios, ¿no? ¿Ya? Los gastos son realizados por
a ver, vamos a colocar bien acá, por los demás ministerios. ¿Sí? Por los demás ministerios. Entonces, lógicamente, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud van a mencionar en qué van a gastar ese dinero. ¿Bien? ¿En qué van a gastar? Muy bien, entonces acá tenemos ya dos fuentes, ¿no? Ingresos y gastos. ¿Dónde nos vamos a centrar el día de hoy? En los ingresos. Pero no en cualquier ingreso, ¿eh? Sino en los ingresos tributarios. Y veamos por acá. Pasamos ahora sí a un sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Es el conjunto de normas e instituciones. Ojo, el sistema tributario es el conjunto de normas e instituciones que se encargan de velar por los ingresos para el Estado. ¿Sí? El sistema tributario se encarga de velar por los ingresos para el Estado. Muy bien, entonces tener un buen sistema tributario va a garantizar ingresos para el Estado. Pero si tenemos un mal sistema tributario o un sistema tributario incorrecto, no va a garantizar los ingresos para el Estado. Entonces es importante tener un buen sistema tributario, ¿verdad? Listo. Muy bien. Ahora, pero el sistema tributario, ¿qué es? Un conjunto de normas e instituciones que tienen que garantizar los ingresos para el Estado. Ahora, veamos algunos elementos del sistema tributario. La política tributaria, la norma tributaria y la administración tributaria. Veamos por acá. ¿Qué es la política tributaria? La política tributaria nos indica el tipo de sistema tributario que vamos a tener. ¿Sabían? Ojo, la política tributaria nos indica el tipo de sistema tributario que vamos a tener. Nos indica qué camino o qué dirección va a tomar nuestro sistema tributario. Vamos a tener un sistema tributario, en este caso, que cobra muchos impuestos, o vamos a tener un sistema tributario que cobra pocos impuestos, o quizás intermedio. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, la política tributaria determina eso, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro sistema tributario? ¿El país va a tener un sistema tributario que cobra muchos impuestos a la gente? ¿O un sistema tributario que cobra pocos impuestos? ¿Cómo? ¿Eso quién lo determina? La política tributaria. Y ahora, ¿quién elabora la política tributaria? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el MEF se encarga de elaborar la política tributaria y la política tributaria nos indica qué tipo de sistema tributario vamos a tener. ¿Está bien? Listo. El Perú tiene un sistema tributario que cobra pocos impuestos. La presión tributaria del Perú es del 14%, 13% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tributos que recauda el Estado son el 14% o 13% del PBI en promedio. Y los países europeos llegan al 22%. Sus tributos que recaudan son el 22% de su PBI. Entonces vemos que los países europeos primero tienen más PBI que el Perú y segundo que tienen más porcentaje. Sus tributos representan mayor porcentaje de su PBI que el Perú. Y eso se deben a varios factores. Uno es que hay menor informalidad. En el Perú hay más informalidad, por lo tanto hay menos gente tributando. Otro es que en el Perú hay muchas exoneraciones, se exoneran mucho de impuestos a las empresas, a las grandes empresas. Y tercero, en el Perú hay mucha evasión tributaria, lo cual no hay en Europa. En Europa hay mayor control. Entonces, son tres factores que alimentan, que hacen de que nuestra presión tributaria llegue solo al 14% del PBI. Bien, y eso es lo que nos está diferenciando de Europa, ¿no? Y aparte de eso, que nosotros estamos cobrando menos impuestos que en Europa. En Europa se cobran más impuestos.
y tiene que cobrar más impuestos porque si el Estado no tiene dinero, con qué va a cumplir sus funciones? ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, esa es nuestra política tributaria. La política tributaria se cambia según el gobierno entrante. Cada gobierno cambia su política tributaria porque te cuenta que hay nuevas personas en el MEF. Y si hay nuevas personas en el MEF va a elaborar su nueva política tributaria y por lo tanto va a cambiar el sistema tributario, porque la política tributaria está cambiando. ¿Está bien? Listo. Entonces, mira, ya me estás entendiendo cómo se relaciona la política tributaria con el sistema tributario, ¿no? Bien, entonces la política tributaria, como te dije, es elaborada por el MEF. ¿Y qué es en sí la política tributaria? Nos indica qué tipo de sistema tributario vamos a tener, ¿no? Ya. Muy bien, nos muestra cómo, qué camino o qué rumbo va a tomar nuestro sistema tributario. Bien, seguimos por acá. Ahora, ¿qué es la norma tributaria? La norma tributaria viene a ser un conjunto de normas legales, ¿sí? Que van a legalizar la política tributaria, fíjate. Ejemplo, ¿qué pasa si es que en la política tributaria el MEF decide, vamos a incrementar los impuestos? El IGB ya no va a ser 18%, el IGB va a ser 20%, digamos, un ejemplo, ¿ah? ¿Ya? Eso es lo que dice la política tributaria, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si no hay norma tributaria? La orden que dé el MEF, la SUNAT se encargaría ahora de cobrar, ¿sí o no? De 18 a 20%. ¿Qué pasaría si la SUNAT empieza a cobrar ahora 20%? Sería un acto ilegal. Ilegal. ¿Por qué? Porque la SUNAT no puede cobrar algo diferente que esté en la ley. Si en la ley está diciendo 18%, no puede cobrar la SUNAT 20%. Para eso tendríamos que modificar la ley, mira, ve. Tendríamos que modificar. Entonces, por eso es importante la norma tributaria. Una vez que se determina la política tributaria, ahora se tiene que modificar la norma tributaria, pues. ¿Para qué? Para poder legalizar la política tributaria, para que ahora el cobro del 20% sea legal. Porque si no hay norma tributaria, simplemente cualquier cobro va a ser ilegal. Tiene que estar respaldado por una norma legal, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es importante las normas tributarias, ¿no? Y la norma tributaria más importante es el Código Tributario. Luego viene la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto general a las ventas, etcétera. Entonces, se hacen modificaciones, en este caso el ejemplo era se va a incrementar de 18 a 20% el IGB, entonces se tiene que hacer modificaciones en la ley del impuesto general a las ventas, del IGB. Ya ahí no debe decir 18, sino debe decir 20. Ahora sí, la SUNAT recién, una vez que estamos legalizando la política tributaria, ahora sí la SUNAT recién puede cobrar el 20%. ¿Te das cuenta? Listo. Por eso se complementa, ¿no? La norma tributaria se complementa, la política tributaria se complementa con la norma tributaria. Ahora viene otro complemento, que es la administración tributaria. Una vez que la política ya nos ha mencionado cómo van a ser los tributos, la norma tributaria la está legalizando, ahora viene el cobro, pues. Hay que cobrar, recaudar. Y acá viene la administración tributaria. ¿Qué es la administración tributaria? Es el conjunto de instituciones que se encargan de recaudar, es decir, ahora van a cobrar. Esta recaudación se clasifica en dos ámbitos, recaudación nacional y recaudación local. La recaudación nacional está a cargo de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Y la recaudación local está a cargo de las municipalidades. En el caso de las municipalidades del interior del país, quien se encarga de recaudar es la misma municipalidad, pero para el caso de Lima Metropolitana tenemos MAPE y la SAT.
solamente para Lima Metropolitano, ojo, ¿ah? EMAPE, Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima, y la SAT, el Servicio de Administración Tributaria de Lima. ¿Te das cuenta? Listo. Muy bien, entonces, eh, estas instituciones se encargan de recaudar. ¿Solamente de recaudar? O sea, ¿solamente cobrar? No. También fiscalizar. ¿Qué quiere decir fiscalizar? Vigilar. Ver si es que están pagando o no están pagando. O si están escondiendo algo. Ver si están evadiendo o no están evadiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente su función de estas instituciones es recaudar tributos, sino que también fiscalizar, es decir, vigilar si están cometiendo en este caso algún tipo de evasión tributaria. Y también administrar los tributos. ¿Qué quiere decir administrar? Hay tributos, ustedes saben que están dirigidos para el gobierno central y hay tributos dirigidos para el gobierno local. Entonces, al separar esto de acá es para el gobierno central, esto de acá para las municipalidades, ahí estás administrando, mírame, los tributos. ¿Te das cuenta? Estás separando ya, ¿no? Muy bien, entonces estas instituciones se encargan de recaudar, fiscalizar y administrar los tributos. En el ámbito nacional se encarga la SUNAT y en el ámbito local se encargan las municipalidades y para la Lima Metropolitana, EMAPE y la SAT. Muy bien, te das cuenta que ahí se relaciona mucho, hay una relación entre la política tributaria, entre el sistema tributario, la política tributaria, la norma tributaria y la administración tributaria, ¿no? Hay una relación ahí. Muy bien, todo eso forma parte de los elementos del sistema tributario, ¿sí? Listo. Muy bien. Quiero saber si hasta acá tienen algunas preguntas. A ver, ¿hay alguna duda, jovencitos? A ver, ¿todo bien, jóvenes? ¿Sí, no? Perfecto, jóvenes, perfecto, perfecto. Si tienen dudas, me dicen, ¿eh? Bien, comenzamos a ver. Seguimos. Vamos a pasar a explicar acerca de los tributos. ¿Está bien? Tenemos, ustedes saben que tres tipos de tributos, ¿no? Los tributos, ¿qué son los tributos? Los tributos son pagos que se realizan al Estado, ¿sí? Ojo, mira, son pagos que se realizan al Estado. Y tenemos acá tres tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Son muy distintos, ojo, ¿ah? Ya vamos a ver la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones. Comenzamos con los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Acá los impuestos son pagos obligatorios. Su mismo nombre lo dice: impuestos, impositivo. Te imponen. Así tú no quieras, pero pagas. Ejemplo, el IGB. Compras un chicle y ya estás pagando IGB ya. Compras lo mínimo que compres y ya estás pagando IGB. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los impuestos son pagos obligatorios. Por acá dice sin contraprestación directa, ¿no? Ya, ¿qué quiere decir sin contraprestación directa? Quiere decir que son pagos, pero que no recibes algo a cambio. ¿Está bien? Mira, ve, son pagos que tú pagas, pero no recibes nada a cambio. Por eso dice sin contraprestación directa. Si tú recibirías algo a cambio por el pago, diría con contraprestación directa. Pero como no recibes nada, dice sin contraprestación directa. ¿Está bien? Entonces, los impuestos son pagos obligatorios sin contraprestación directa porque no te dan nada a cambio que el Estado cobra a las personas naturales y jurídicas. ¿Sí? Tienen que pagar las personas naturales y jurídicas. Bien. Ahora, los impuestos se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos se aplican al ingreso y al patrimonio de la persona. Es decir, a los ingresos que tiene, pueden ser salarios, honorarios, ganancias, ¿está bien? Y el patrimonio, los inmuebles que tiene, terrenos, casas, etc. Ahora, los impuestos indirectos se aplican al consumo, cuando tú compras algo o cuando produces algo. Bien,
Ejemplo de impuestos directos que se aplican al ingreso, al patrimonio, el impuesto a la renta. Es un impuesto que se aplica a los ingresos, mira, el impuesto a la renta, ¿sí? Ya vamos a explicar más adelante las 5 categorías del impuesto a la renta. Otro ejemplo, el impuesto al patrimonio predial, que se aplica al patrimonio, ¿sí? Es el impuesto que se aplica a la posesión de bienes inmuebles, terrenos, departamentos, casas, etcétera. Pasamos a los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos, jovencitos, se aplican al consumo y a la producción. Ejemplo, el IGB, el impuesto general a las ventas, ¿no? Cada vez que tú compras algo, cada vez que consumes, pagas IGB. El impuesto selectivo al consumo, de igual manera, ¿no? Que se aplican para los productos que causan daño a la salud y al medio ambiente, como los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, etcétera. Y los aranceles, de igual manera, es el impuesto a las importaciones y que se paga justamente cuando se importa algo, ¿no? Listo. Muy bien, entonces ahí están los diferentes tipos, jovencitos, de eh, tipo de impuestos, ¿no? Directos e indirectos. Vamos a pasar ahora a explicar cuáles son los impuestos que van para el gobierno central y cuáles son los impuestos que van para el gobierno locales. Comenzamos a ver. Para el gobierno central va el impuesto general a las ventas. ¿Cuánto es, cuánto es la tasa del impuesto general a las ventas? Es, jovencitos, 18%, ¿no? 18% es la tasa del IGB, pero este 18% está conformado por, ojo, mira, está conformado por un 16%, es la verdadera tasa del IGB, ¿ya? Mira, mira, IGB más 2% es la tasa del impuesto a la promoción municipal. Es muy importante saber. ¿Por qué? Porque la tasa del IGB en realidad no es 18%. O sea, de forma general es 18%, pero la verdadera tasa del IGB es 16%. Profe, y ese 2% es el porcentaje del impuesto a la promoción municipal. Solamente que cuando se recauda el IGB, se están cobrando acá dos impuestos a la vez. El IGB en sí, que es 16%, más el 2% que es el impuesto a la promoción municipal. Este 16% de IGB va para el gobierno central y este 2% del impuesto a la promoción municipal va para los gobiernos locales. ¿Sí? Va para los gobiernos locales. Muy bien. Entonces, el impuesto a la promoción, perdón, el IGB, ¿sí? De forma general se recauda como 18%, pero en realidad su tasa es 16% que va para los gobiernos locales, perdón, para el gobierno central, y 2 para el gobierno local. Muy bien. También tenemos otro impuesto que va para el gobierno central, es el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo se aplica para los productos que causan daño a la salud y al medio ambiente, ¿sí? Para esos productos se aplica. Ejemplo, en este caso para los cigarrillos, para las bebidas alcohólicas, ¿sí? Para las bebidas azucaradas, autos nuevos, autos usados, etcétera. Van a pagar productos que causan daño, por acá ya, daño a la salud. A ver, daño a la salud. Daño a la salud y medio ambiente. ¿Sí? Y medio ambiente. Entonces van a pagar todos los productos que causan daño a la salud y al medio ambiente, ¿no? Son productos ahí seleccionados. Como te dije, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, los autos nuevos, los autos usados, ¿está bien? Van a pagar justamente el impuesto selectivo al
consumo. Ahora acá me equivoqué, ¿ya? Esto debe ir por acá. Esto debe ir acá. Sí. Entonces, vamos a ver esto que hemos colocado en arancel. Listo. Ahora sí. Muy bien, entonces el impuesto selectivo al consumo, jovencitos, ya saben cómo se aplica, ¿no? A ver, ahí está. Bien, seguimos a ver, seguimos. Eh, los aranceles también van para el gobierno central. El arancel es el impuesto a las importaciones, ojo, ¿ah? No te olvides. Impuesto, impuesto a las importaciones. Profe, ¿las exportaciones pagan arancel? No, pues. Las exportaciones no pagan arancel. No se puede aplicar impuestos a nuestras exportaciones. Solamente se aplican a las importaciones, arancel. ¿Sí? Mira, no te olvides, ¿eh? Solamente se pagan, quienes pagan impuestos son las importaciones. No se puede aplicar impuestos a las exportaciones porque harían que nuestros productos salgan más caros al mercado internacional y eso haría menos competitivo. No nos conviene. No nos conviene aplicar impuestos a las exportaciones, porque sí, sería más caro y así nadie nos compraría en el exterior. Entonces, lo que el Estado, al contrario, ¿qué es lo que busca el Estado? Es que los productos salgan más baratos, ¿está bien? Que no salgan más caros. Que salen más caros y ya nadie te compra. Entonces, por eso es que el arancel solamente se aplica a las importaciones. Es el impuesto a las importaciones. Y el arancel surge para proteger la industria nacional. Porque cuando llegan productos del exterior y que esos productos ya se venden o ya se producen en el país, entonces se le aplica arancel para que lleguen un poco más caros y así puedan justamente competir con la industria nacional. En el caso de las ropas, por ejemplo, ¿no? Si a las ropas chinas se les aplica arancel, llegan un poco más caro y así pueden competir con Gamarra, ¿sí? Con los productores de Gamarra. Bien, entonces, jovencitos, el arancel viene a ser un impuesto que se aplica únicamente a las importaciones y va para el gobierno central. El impuesto a las transacciones financieras, también llamada el ITF, bien, es el impuesto que se va a aplicar a diferentes transacciones financieras. No a todas, ojo, ¿ah? Sino a algunas nada más. Van a pagar impuestos a las transacciones financieras. Por acá tenemos el impuesto a la renta, ¿sí? Que el impuesto a la renta es uno de los impuestos más importantes también. ¿Cuál es el impuesto que le genera más ingresos al Estado? El impuesto que le genera más ingresos al Estado es el IGB, ¿sí? Es el impuesto que le genera más ingresos para el Estado, el IGB. El segundo impuesto que le genera más ingresos al Estado es el impuesto a la renta. Ese es el segundo impuesto que le genera más ingresos al Estado. Y se clasifica en 5 categorías, mírame, en 5 categorías. El impuesto a la renta de primera categoría se aplica a los alquileres. Es decir, si una persona gana alquileres, obtiene alquileres, entonces va a tener que pagar impuesto a la renta se le va a aplicar el impuesto a la renta de primera categoría. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? El impuesto a la renta de segunda categoría. Se aplica a los intereses. Si hay una persona que está ganando intereses, ya sea quizás ha vendido bonos y está ganando intereses por los bonos, o en este caso, digamos, una empresa, eh, en este caso, a ver, digamos, ¿no? Digamos, está prestando dinero, ¿no? De qué va, en este caso está prestando dinero, digamos, y bueno, está ganando intereses o no. Entonces se le aplica el impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Está bien? Por acá, el impuesto a la renta en este caso, de tercera categoría, se va a aplicar a las ganancias, a todo aquel negocio, sí,
que obtiene ganancias, toda aquella empresa, etcétera, que obtiene ganancias, se le aplica el impuesto a la renta de tercera categoría. El impuesto a la renta de cuarta categoría se aplica para los honorarios, o sea, para los trabajadores independientes. Y el impuesto a la renta de quinta categoría se aplica para el sueldo, ¿sí? Para los trabajadores dependientes. Ahora, no quiere decir que todos los trabajadores independientes o todos los trabajadores dependientes van a ganar, ¿eh? Perdón, se les va a aplicar impuestos. Se les va a aplicar impuestos, jovencitos, eh, a aquellos trabajadores independientes, por ejemplo, que ganan más de 1.500 al mes, ¿no? Durante todo el año, ¿sí? De forma regular al año. Entonces ellos van a pagar impuestos a la renta. ¿Qué más? En este caso, ahora, en el caso del sueldo, los trabajadores dependientes van a pagar en este caso impuesto a la renta. Los, en este caso, trabajadores, ¿sí? Que ganan más de 2.300 al mes, ¿sí? Durante todo el año, ¿no? De forma consecutiva en el año. Ellos van a pagar justamente impuesto a la renta de quinta categoría. Muy bien. ¿Cuáles son los impuestos que van dirigidos para los gobiernos locales? El impuesto al patrimonio predial, que se aplica, hoy también llamado el autovalú, que se aplica para la posesión de bienes inmuebles. También tenemos por acá el alcabala, ¿sí? Eh, el alcabala, en este caso, jovencitos, eh, viene a ser el impuesto que se aplica por la transferencia de bienes inmuebles, ¿sí? Es el alcabala. Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes inmuebles. Eh, el alcabala, ya sea que estás comprando un inmueble o te están regalando, etcétera, igual se paga el alcabala. El alcabala se va a aplicar de esta manera, ¿no? Al valor del inmueble se le restan 10 UITs y a ese valor justamente se le aplica el 3%, ¿sí? Se le aplica el 3%. Bien, el impuesto a los juegos, que también en este caso se aplica para todos los casinos, tragamonedas. El impuesto a las apuestas, apuestas deportivas, apuestas, en este caso de los eventos hípicos, ¿está bien? Correa de caballos. Impuesto a los eventos públicos no deportivos como cines, conciertos, circos, ¿está bien? Discotecas, etcétera. Muy bien, jóvenes. Ahí están los impuestos que van para los gobiernos locales, impuestos que van para para el gobierno central. Pasamos a explicar las tasas. A ver, ¿qué son las tasas? Las tasas también son pagos que se realizan al gobierno, ¿sí? Para el Estado, pero son pagos con contraprestación directa. Y acá la gran diferencia con un impuesto. El impuesto que era, son pagos obligatorios sin contraprestación directa. O sea, no recibes nada a cambio. Mientras que una tasa es un pago, pero con contraprestación directa. Es decir, tú pagas y recibes algo a cambio, ¿sí? Vas a recibir algo a cambio, de forma inmediata, ¿ya? De forma inmediata. Eh, en este caso, de forma inmediata, ¿está bien? Eh, bien, entonces la tasa es cuando tú estás pagando, pagas algo al Estado y recibes en ese momento algo a cambio, ¿está bien? Bien, ahora las tasas, en este caso, se clasifican en arbitrios, derechos y licencias. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los arbitrios? A ver, los arbitrios es el pago por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Ojo, mira, los arbitrios es el pago por la prestación o mantenimiento de un servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso tú estás pagando por el mantenimiento
o por la prestación de un servicio público. Ejemplo, la limpieza de parques y jardines, la seguridad ciudadana. Entonces, tú estás haciendo pagos justamente porque estás recibiendo esos servicios o para el mantenimiento de este tipo de servicios que brinda la municipalidad. Entonces, tú pagas y lógicamente recibes el servicio de limpieza de parques y jardines, seguridad ciudadana, etc. Esos son los arbitrios. ¿Qué son los derechos? Los derechos son pagos, pero ya no por la prestación o mantenimiento de un servicio público, sino que ahora es el pago por el uso de un bien público. O sea, vas a pagar porque vas a usar un bien público. ¿Está bien? Eh, entonces, es el pago por el uso de un bien público o servicio administrativo. Tú vas a pagar, en este caso, tú vas a pagar, en este caso, porque vas a utilizar, en este caso, un bien público. Ejemplo, los peajes. El peaje, eh, por ejemplo, tú pagas para poder usar esa vía pública, ¿no? Tú pagas justamente para poder usar esa vía pública, ¿sí? En este caso, también el parqueo, ¿no? El parqueo tú pagas para poder usar ese espacio determinado. Muy bien, ¿no? Y un servicio administrativo, eh, por ejemplo, ¿no? El derecho de admisión en San Marcos, la copia del DNI, cuando tú pagas en el RENIEC para tener una copia de tu DNI, la copia de una partida de nacimiento, de igual manera, ¿no? Estás pagando por un trámite administrativo, por un servicio administrativo. Entonces, los derechos es el pago por el uso de un bien público o servicio administrativo. ¿Está bien? Mientras que el arbitrio no es así, ¿eh? El arbitrio simplemente es el pago por la prestación de un servicio público, nada más. De un servicio público justamente diferente a un servicio administrativo, ¿no? Limpieza de parques y jardines, etcétera. Y las licencias es el pago por la autorización de funcionamiento. Tú pagas para que obtengas la autorización de funcionamiento. ¿Sí? Muy bien, es el pago para la autorización de funcionamiento de una actividad económica. Ahí está, mírame. Las tasas y las tres tipos de tasas. Pasamos a las contribuciones y las contribuciones, jovencitos, son pagos con contraprestación colectiva. Es decir, la contraprestación también, ¿en qué se diferencia la contribución con la tasa? A ver, ¿qué tienen en común una tasa y una contribución? Es que ambos tú pagas y recibes algo a cambio, para ambos, tanto para la tasa como la contribución. La diferencia está en que la tasa tú recibes algo a cambio, pero en el momento que estás pagando. Mientras que la contribución es así, tú recibes algo a cambio, pero en el futuro todavía, no en ese momento, en el futuro. Y no va a ser solo para ti. Ahí está la otra diferencia, en que la tasa es de forma individual, para la persona que está pagando, mientras que la contribución no es solamente para ti, sino que es de forma colectiva. ¿Está bien? O sea, el beneficio tú estás pagando y el beneficio no solamente es para ti, sino que para todo un grupo de personas. No en ese momento, sino en el futuro. Ejemplo, salud. Cuando tú pagas de salud, no es que el Estado brinda el servicio de salud solamente para ti, sino que para todo un grupo de personas. ¿Tú pagas salud y en el momento te están atendiendo? No, tú pagas salud y en el futuro te van a atender. ¿Está bien? No es que en el momento ya estés entrando a la cita con el médico, no. Pagas salud y en el futuro, lógicamente, te van a atender. ¿Te das cuenta? Listo. También está acá la ONP. ONP también, que vendría a ser el sistema, en este caso, sistema público de pensiones, ¿no? ¿Sí? El sistema público de pensiones. Senati, Sensico, que también son, en este caso, contribuciones. ¿Muy bien? Etcétera. Mira. Muy bien. Eh, Pregunta, ¿la AFP, el pago que se destina a la AFP, es una contribución o no? ¿Qué dicen ustedes?
A ver, ¿qué dicen, jovencitos? ¿El pago a la AFP es o no es en este caso una contribución? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí será una contribución el pago a la AFP? A ver. ¿Los demás qué dicen? ¿Eso no es una contribución? ¿Qué pasa en el examen de admisión? Dice una preguntita, ¿no? Bueno, te formulan ahí un caso especial y te dicen, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿La AFP es o no es una contribución? Si un trabajador está realizando aportes a la AFP y eso sería una contribución o no. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, no es individual. Ya, pero la ONP también es individual, ¿no? A ver. Ya. La AFP, jovencitos, no es una contribución. ¿Está bien? Porque te cuenta que la contribución son pagos que se realizan al Estado. Y la AFP no se está, ese pago no va para el Estado. La AFP va para privados. ¿Sí? Es el sistema privado de pensiones. Por lo tanto, no es una contribución. ¿Está bien? Lo que va para la ONP sí es en este caso una contribución para el sistema público de pensiones. Pero lo que va para la AFP no es una contribución. Porque te cuenta que las contribuciones son pagos que se realizan al Estado. Y la AFP no se realiza al Estado. Por lo tanto, no es una contribución. ¿Sí? Hablando de la AFP tenemos, el Perú tiene el peor sistema privado de pensiones. También el público, ¿eh? No se salva ahí. Pero hablando de las AFPs, tenemos el peor sistema privado de pensiones. Porque eso no da pensiones, da ahorros. Y peor aún, ahorros muy bajos. El sistema privado de pensiones no da pensiones. Es un sistema de ahorro simplemente. Y al contrario, si tú ahorrarías en el banco, ganarías mucho más que en una AFP. Ganarías hasta 3 veces más de lo que ganas en una AFP. ¿Sí? Al contrario, ¿no? Si la AFP, si la empresa en el Perú hay un oligopolio de las AFPs, solamente 4 empresas tienen en todo el control de las AFPs en el Perú. Si la AFP malinvierte tu dinero que tú estás aportando, que tú estás guardando ahí, quien pierde eres tú, no lo pierde la AFP. Profe, pero yo no he sido el que ha invertido mi dinero. Quien ha mal invertido mi dinero es la AFP. ¿Por qué la AFP no pierde? Bueno, porque eso se indica en la ley, pues. En la ley está indicando lo siguiente, ¿no? Que en caso que se malinvierte ese dinero, que la AFP haya utilizado tu dinero para invertir en algo y no haya dado rentabilidad, quien pierde eres tú, no la AFP. La AFP no corre ningún tipo de riesgo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que si tenemos un sistema privado de pensiones, pésimo, ¿no? Pésimo, pésimo. En otros países no es así, no es así. Y además, ¿cuánto paga la AFP? Paga muy poquito. Intereses paga muy poco. ¿De qué gana la AFP? De tu dinero, ¿no? De lo que está utilizando justamente para invertir. Y de lo que gana esas inversiones, es de eso justamente la ganancia de la AFP. ¿Sí? Pero así como gana, también debe asumir parte de la pérdida, ¿no? Claro, pues. Porque son ellos los que están, en este caso, invirtiendo. No solamente van a recibir beneficio de las buenas inversiones, sino que también de las malas inversiones, bueno. ¿Sí? Bien, ¿qué es la evasión tributaria, jovencitos? Pasamos a los problemas de la recaudación. La evasión y elusión. La evasión es un mecanismo ilegal e inmoral en donde el contribuyente evita pagar o pagar menos de lo que legalmente le corresponde, ¿no? Acá, por ejemplo, el contribuyente está evitando pagar lo que legalmente le corresponde, ¿sí? Está evitando pagar o está buscando pagar menos. Ojo, la evasión tributaria es sancionada, ¿sí? Es sancionada eh, por la SUNAT, ¿sí? La elusión es un mecanismo inmoral, ¿bien? Es un mecanismo inmoral en donde el contribuyente evita pagar o pagar menos de lo que legalmente le corresponde, pero se aprovecha de vacíos legales. Se va a aprovechar de vacíos legales justamente para evitar pagar impuestos o para pagar menos. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo de elusión. Un ejemplo, ¿eh? Claro que no todos los casos de elusión son sancionados. Hay algunos casos que son sancionados y otros que no.
Y la sanción, pero es mucho menor que una de la elusión que una evasión. La evasión sí es fuertemente sancionada, mientras que la elusión, si bien es cierto, acá se están aprovechando de vacíos legales, pero bueno, son vacíos deficiencias de la ley, ¿no? Ejemplo, el impuesto selectivo al consumo dice que van a pagar todas las bebidas azucaradas, ¿está bien? Bebidas azucaradas, pero date cuenta que Coca-Cola tiene una bebida azucarada, perdón, tiene una gaseosa que no contiene azúcar, es la gaseosa de tapa negra, dice cero azúcar, y es verdad, no contiene azúcar, contiene edulcorantes. Ahora, si en la ley dice bebidas azucaradas, entonces esa gaseosa no tiene azúcar, tiene edulcorantes, por lo tanto no pagaría impuesto selectivo al consumo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay una pequeña deficiencia de la ley, ¿no? Seguimos a ver. eh, Vamos por acá con las preguntitas. Bien. A ver, acá tenemos dos preguntas, bueno, están marcadas acá. Dice, es el impuesto que se aplica a las ganancias de las empresas. Bien, ¿qué impuesto se aplica a las ganancias? Sería el impuesto a la renta, ¿no? Por acá, es el impuesto directo que le genera mayores ingresos al Estado. Bien, el impuesto directo que le genera más ingresos al Estado sería el impuesto a la renta. Acá nos está diciendo impuesto directo, por lo tanto impuesto a la renta. Bien, vamos por el Classroom, jovencitos. A ver, vamos al Classroom. Ingresamos al Classroom para poder de una vez resolver tus preguntas, ¿ya? A ver. Esperamos que cargue. Ustedes son el aula 116, ¿no? Ya, economía 116. A ver, ingresamos por acá. A ver, un momento. A ver, vamos a ingresar, jovencitos, a la guía. A ver. Economía, ¿no? Sistema tributario. Bien, ingresamos a la guía, jóvenes, al Classroom. A ver, ingresamos. Bien, a ver, problema número 1. Dice lo siguiente, ¿ah? Ahí está. El tributo que grava en nuestro país la venta de licores, como whiskies y el vodka, se denomina impuesto. A ver, ¿qué impuesto se aplica en este caso a las bebidas alcohólicas? Productos que causan daño a la salud y al medio ambiente. El impuesto selectivo al consumo, ¿no? Claro, sería en este caso uno, avión. 2, es un impuesto directo. A ver, ¿cuál es un impuesto directo acá? A ver, ¿cuál sería un impuesto directo? No te olvides que el impuesto directo se aplica a los ingresos y se aplican al patrimonio. Entonces, ¿cuál sería un impuesto directo? A ver, muy bien, jóvenes. Avión, impuesto a la renta. 2 sería avión. 3, el impuesto a la renta que se aplica por el alquiler de predios. ¿Es de qué categoría? A ver, el que se aplica al alquiler de predios. A ver, sería el de primera categoría, ¿no? Alquiler. Segunda, intereses. Tercera, ganancias. Cuarta, honorarios. Quinta, sueldo. 3, avión. 4, es el valor de referencia utilizado por las normas tributarias para determinar bases imponibles, límites de afectación, deducciones para aplicar sanciones, multas. A ver, estamos haciendo referencia a quién. A ver, jovencitos, ¿a quién hacemos referencia? Exacto, ¿no? A la unidad impositiva tributaria, la UIT. ¿Cuánto es el valor actual de la UIT? ¿Se acuerdan o no? A ver, el valor actual de la UIT. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan el valor actual? Ahora, ¿cuánto equivale actualmente la UIT? La unidad impositiva tributaria. Cambia cada año, ojo, ¿eh? A ver, cada año justamente cambia este valor. ¿Cuánto es? A ver. Muy bien, 4.400. Eso ustedes tienen que saber sí o sí, ojo, ¿eh? No pueden olvidarse, ¿ya?
4.400 soles es justamente el valor actual de la UIT. El MEF se encarga de cambiar cada año. Muy bien. 5. Los arbitrios son recaudados por... ¿Quién se encarga de recaudar los arbitrios? A ver, ¿quién se encarga, jovencito, de recaudar los arbitrios? A ver, ¿qué marcan ustedes? A ver, ¿quién? Avión. Los arbitrios avión. Servicio, por ejemplo, el servicio, el pago por limpieza de parques y jardines, el pago de serenazgo. ¿Lo recauda la SUNAT? A ver, la SESI o no. A ver, las municipalidades, claro, muy bien. Los arbitrios, las municipalidades. 5, casa. 6, no es un impuesto destinado a las municipalidades. A ver, ¿cuál no es un impuesto que está destinado para las municipalidades? ¿Cuál no va para las municipalidades? A ver, ¿cuál no va para las muni? La D, muy bien, el impuesto a la renta. Todas las demás sí van para las municipalidades. Alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular es para los vehículos nuevos, el impuesto a las apuestas, ¿está bien? Listo. 6 dedo. 7. Los impuestos que se pagan al Estado deben estar relacionados con los ingresos monetarios que reciben los ciudadanos. Este criterio corresponde a ver, dice que los impuestos que se pagan al Estado deben estar relacionados con los ingresos, es decir, a mayor ingreso, mayor impuesto, a menor ingreso, menor impuesto. Eso se llama la progresividad. Progresivos quiere decir que en este caso, cuando las personas tienen más dinero, van a pagar más impuestos. Cuando tienen menos ingresos, pagan menos impuestos. ¿Sí? Listo. Entonces sería ahí 7 dedos. 8. La curva de Laffer relaciona la variación de los... Te voy a explicar la curva de Laffer que está por acá, mira. Acá está la curva de Laffer. ¿Qué nos dice Laffer? Laffer nos dice por acá. En este eje y en el eje X colocamos la tasa impositiva. ¿Qué es la tasa impositiva? El IGB, por ejemplo, su tasa impositiva del IGB es 18% actualmente. ¿Ya? Y por acá en el eje Y colocamos lo que recauda, la cantidad de dinero que recauda el Estado. Entonces dice, si el IGB, digamos, es 18%, está por acá, digamos, por acá, 18%, el Estado quizás va a recaudar ¿cuánto? 1.000.000. Digamos que recauda 1.000.000. Mira, pero si el Estado incrementa la tasa impositiva del IGB, dices, quizás ahora 20%, va a recaudar más el Estado, ¿no? Más de 1.000.000, mira, ve, más de 1.000.000. Pero si el Estado quiere recaudar más, fíjate, si el Estado incrementa la tasa impositiva a 25%, un ejemplo, fíjate qué va a pasar. Ahora va a recaudar menos de 1.000.000, mírame. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se incrementa la tasa impositiva a 25 ya está la recaudación baja? Porque ya la tasa impositiva es muy elevada. Es tan elevada que le está obligando al contribuyente a evadir impuestos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la conclusión del AFER? No siempre a mayor tasa impositiva va a haber mayor recaudación, no siempre. ¿Sí? Y él relaciona acá dos variables, la tasa impositiva con la recaudación. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave en el problema 8? La curva de Laffer relaciona las variables de los... ¿Qué variables relaciona? Las dos que te acabo de mencionar. ¿Cuál sería, jovencitos? A ver, ingresos fiscales ante las variaciones de la tasa impositiva, ¿no? Claro, 8 dedo. 9. El impuesto que grava la entrada al territorio nacional de personas que emplean medios de transporte aéreo de tráfico internacional. Allá, esto sería el impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo del turismo nacional. 9. Casa. Y 10. Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son recaudados por entes de la administración pública. Señale verdadero o falso sobre el sistema tributario peruano. La recaudación y administración de los aranceles es atribución de los gobiernos locales, falso, del gobierno central. El peaje que se paga para la utilización de las carreteras
¿Es un ejemplo de tributos que se denomina derechos? Sí, muy bien. ¿Los tributos son creados, modificados y derogados exclusivamente por ley? Sí, está bien. Sería entonces falso, verdadero, verdadero, ¿no? Muy bien. 10 sería avión. Muy bien, jovencito. Entonces ahí nos vamos a culminar con el curso de economía. Quiero saber en este caso si eh, tienen alguna duda. A ver, ¿hay alguna duda sobre el tema, jovencitos? Por favor, me confirman si tienen alguna duda por el, por el Meet. ¿Está bien? A ver, a ver. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Profe, pero los peajes no se dan a las empresas privadas. Allá. Lo que pasa, jovencitos, es que al inicio se da a las empresas privadas. Al inicio, al inicio. Al inicio el peaje va para la empresa privada, ya que date cuenta que va a recuperar en este caso lo que ha invertido, ¿no? Lo que ha invertido va a recuperar, pero luego ya forma parte ya va para el Estado, ¿sí? Luego ya va para el Estado. Eso es una manera como, una forma como, ya están tus materiales en el Classroom, jovencitos, es una manera como el contrato que firman justamente las empresas que concesionan con el Estado, ¿no? Van a, por unos años, ¿sí? Por unos 10 años más o menos, dependiendo por cuánto tiempo han hecho el contrato, ¿sí? Las empresas privadas van a recaudar y va a ser para ellos. Y pasados esos años, ya le corresponde ahora al Estado, ¿sí? El Estado ya se va a ser propietario de eso. Profe, el impuesto a la renta de sueldo aplica lo que uno recibe antes o después de darle... Ah, no, no, no. En este caso, jovencitos, los impuestos, ¿sí? Eh, el impuesto, a ver, veamos. Veamos, veamos, ¿ya? El impuesto se va a aplicar, ¿sí? El impuesto en este caso, digamos que eh, tengan que pagar en este caso impuesto a la renta, ¿ya? Digamos de quinta categoría, que sean los sueldos. Entonces, una vez que se le descuenta, ¿sí? Una vez que te descuentan eh, te descuentan la AFP, ¿sí? Ahí se le va a aplicar justamente el, es a todo el sueldo, jovencitos, es a todo el sueldo que se le va a aplicar el porcentaje, ¿sí? A todo el sueldo se le aplica el porcentaje, no solamente, es decir, primero se aplica el impuesto, primero se aplica el impuesto y después ya en este caso, ¿no? Se saca en este caso el porcentaje para la AFP, ¿no? El porcentaje para la ONP, ¿sí? Pero primero se aplica el impuesto, porque tanto lo que tú aportas para la AFP como para la ONP, igual forma parte de tu salario, ¿no? Igual forma parte de tu salario. ¿Sí? Entonces primero se aplica el impuesto y luego ya se saca la AFP o ONP. ¿Ya? A ver, el alcabala es pagado por el vendedor, el comprador, el que adquiere el inmueble, él es el que paga el alcabala. ¿Sí? El alcabala justamente es pagado por el que compra o por el que adquiere. En caso alguien te está regalando un inmueble, en este caso sería en este caso el que está adquiriendo el inmueble, ¿sí? Él es el que va a pagar el alcabala. O ya sea que te están vendiendo el inmueble, igual, ¿no? El que compra paga el alcabala, ¿sí? Muy bien, jovencitos, muy bien. Perfecto. A ver, no hay más preguntas, ¿no? No tienen más preguntas para comenzar con cívica. Bien, muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar con cívica, ¿sí? A ver, el tema en cívica es organismos constitucionales autónomos, pero del ámbito jurídico. Cuando nosotros trabajamos los organismos constitucionales, son en total 10,
¿sí? 10 organismos constitucionales autónomos que se van a dividir en tres ámbitos: ámbito jurídico, ámbito económico y ámbito electoral. En el ámbito jurídico tenemos cuatro, los que vamos a trabajar el día de hoy: Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia. En el ámbito electoral tenemos tres: Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RNIC. Y en el ámbito económico tenemos tres también: Banco Central, SBS y Contraloría. En total son 10 organismos constitucionales autónomos. Se van a mencionar en la Constitución, ojo, en la Constitución se menciona acerca de estos organismos, ¿ya? En la Constitución se menciona. Bien, entonces, en la Constitución, jovencitos, vamos a poder justamente obtener, ¿no? Obtener información acerca de estos organismos. ¿En qué parte, profe? En la parte de la estructura del Estado. Después que se habla acerca de los poderes del Estado, en la Constitución, después de ello, una vez que terminas de leer poder legislativo, poder económico, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y ahí nomás aparecen los organismos constitucionales autónomos. Eso está en el título 4, que está hablando acerca de la estructura del Estado. Bien, entonces vamos a hablar acerca de estos organismos. A ver, a estos organismos se les va a llamar constitucionales porque te acabo de mencionar, están reconocidos por la Constitución. Y se les llama también autónomos. ¿Por qué? Se les llama autónomos, jovencitos, porque no dependen, ojo, no dependen de ningún poder del Estado. Y ahí está un error garrafal que cometió una candidata al Partido Morado. Cuando le preguntaron la diferencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? O si puede definir, bien, cuando le tocó definir el Poder Judicial, muy bien, ¿no? Lo hizo correcto. Pero el Ministerio Público, ahí sí, jovencitos, voló, porque dijo que el Ministerio Público le pertenecía al Poder Ejecutivo, y eso no es así, pues. Como te acabo de decir, los organismos constitucionales autónomos son independientes de los poderes del Estado. Independientes, no dependen de ningún poder del Estado. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mencionar por acá, a ver. Eh, los organismos constitucionales autónomos tienen autonomía económica, tienen su propio presupuesto, autonomía administrativa, es decir, dentro de ese organismo ellos ya determinan, ¿no?, cómo van a elegir a sus trabajadores, por ejemplo, qué requisitos deben tener, etcétera, ¿no? Dentro de la parte administrativa es independiente. ¿Está bien? ¿Qué más? Tienen autonomía funcional también. Qué quiere decir autonomía funcional? Que tienen sus propias atribuciones. ¿Sí? Tienen sus propias atribuciones, sus propias funciones. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Se rigen en base a la Constitución y en base a su ley orgánica. Como te acabo de mencionar, en la Constitución política, ahí se menciona acerca de estos organismos. Entonces, se van a regir en base a lo que dice la Constitución y se rigen también en base a lo que dice su ley orgánica. Muy bien. Ahora, cada uno de esos organismos constitucionales autónomos tiene su propia ley orgánica, ojo, y en su ley orgánica se menciona el modo como estos organismos justamente son, eh, en su ley orgánica se menciona cómo están estructurados, cómo se van a estructurar y cuáles son sus funciones, ¿no? Listo. Muy bien, todo eso se menciona en su ley orgánica. Muy bien, vamos por acá a ver y vamos a explicar ahora acerca de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, jóvenes, tiene un representante llamado el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de la República. Va a ser elegido por el Congreso y con votos mayores a los 2/3. A ver, mayor dice a los 2/3, ¿no? Ya. ¿Cuántos serán los 2/3 del número legal de congresistas? El número legal es 130. Entonces, cuando hablan de los 2/3, 2/3 de 130 es 86.6. Pero hay un decimal ahí, 86.6. Y date cuenta que a los congresistas no se le puede partir en la mitad. Entonces, como nos dice ahí, mayor de 86.6.
¿Cuál es lo mayor a 86.6? 87. Entonces, cuando nos hablen de votos mayor a los 2 tercios, nos están diciendo que de 87 para arriba. ¿Está bien? O sea, tienen que obtener 87 votos o más de 87 votos. 87, 88, 89. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces ya sabemos a qué se refiere con votos mayor a los 2 tercios. Quiere decir que se requieren mínimo 87 votos. Mínimo 87. Bien, entonces el defensor del pueblo es elegido por el Congreso con votos mayor a los 2 tercios del número legal de congresistas, que es en este caso mínimo 87 votos. ¿Por cuánto tiempo es elegido el defensor del pueblo? Por un periodo de 5 años, mira, ve. Por 5 años va a ser elegido. Vamos a resaltar acá de un color diferente. Listo, por 5 años. ¿Puede ser en este caso removido del cargo? Sí puede ser removido del cargo. ¿Quién lo puede remover? El Congreso. El Congreso también. De igual manera, para removerlo del cargo se necesitan votos mayor a los 2 tercios, o sea, mínimo 87 votos se necesitan para retirar del cargo al defensor del pueblo. ¿Está bien? ¿Qué más? El defensor del pueblo goza de inmunidad, es decir, para denunciar, para abrir un proceso judicial al defensor del pueblo, tiene que ser autorizado por el Congreso. ¿Sí? Tiene que ser autorizado por el Congreso. Por eso se dice que goza de inmunidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los requisitos para ser defensor del pueblo? Los requisitos son dos principalmente. Ser abogado y haber cumplido 35 años. Estos son los dos requisitos más importantes, ¿sí? Ser abogado y haber cumplido 35 años de edad. Esto de buena reputación es en este caso un requisito secundario, ¿sí? Requisito secundario, pero los dos más importantes es justamente, ¿no? Ser abogado y haber cumplido 35 años de edad. Bien, vamos a pasar ahora sí a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Se encarga de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Profe, ¿el defensor del pueblo puede ser reelegido? Sí, sí puede ser reelegido. ¿Está bien? Creo que está por acá. No, no, ya, pero sí puede ser reelegido, jovencitos, ¿ya? Sí puede ser reelegido. No hay ningún problema ahí en la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Sí puede ser reelegido. Bien, ¿cuáles son sus atribuciones de la Defensoría del Pueblo? A ver, se encarga de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Es decir, jovencitos, por ejemplo, ¿no? El año pasado, cuando se generaron las movilizaciones, ¿sí? Por el tema justamente en contra de Merino, fallecieron, por ejemplo, 2 personas, ¿no? Brian e Inti. Se vio ahí que la policía hacía un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en este caso la Defensoría, lógicamente, ¿no? Se pronunció sobre ello. La Defensoría se pronunció sobre ello, envió en este caso un documento al jefe de la policía pidiéndole de que en este caso no realice un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Pero de esa manera la Defensoría defiende los derechos constitucionales y los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y la comunidad. La Defensoría no puede obligar, la Defensoría no puede sancionar. La Defensoría simplemente trata de persuadir, trata de convencer de que cesen o de que paren con la violación de los derechos humanos, ¿no? ¿Bien? De los derechos fundamentales o de la persona o la comunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la función de la Defensoría. ¿Qué más? Se encarga de supervisar, dice, el cumplimiento de los servicios públicos. ¿Qué quiere decir supervisar el cumplimiento de los servicios públicos? Quiere decir, jovencitos, que va a vigilar, ¿no? De que las entidades públicas cumplan lógicamente con su función de brindar servicios públicos. Ejemplo, si Sedapal, por ejemplo, se genera unas tuberías de Sedapal, digamos que se rompen,
Listo. Tú llamas a Sedapal y te dicen, Sedapal te dice, bueno, ¿sabes qué? Estamos ocupados, no te vamos a atender. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Te vas a quejar, ¿sí o no? Porque Sedapal ahí estaría brindando un mal servicio. Entonces, te vas a quejar y ¿a dónde te quejarías? ¿Dónde? Lógicamente te vas a quejar en la Defensoría del Pueblo. Te podrías quejar en la Defensoría del Pueblo. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces justamente la Defensoría del Pueblo se encarga de supervisar el cumplimiento de los servicios públicos. ¿Qué más? Presenta un informe sobre los casos de violación de derechos humanos una vez al año al Congreso. Va a presentar un informe, ¿no?, de todos los casos de violación de derechos humanos que se han generado durante el año al Congreso. ¿Sí? Listo. Muy bien, jovencitos. Seguimos a ver. Por acá pasamos ahora al Ministerio Público. A ver, en este caso, ¿qué vendría a ser el Ministerio Público? Ministerio Público también llamado Fiscalía. ¿Ya? Ministerio Público o también llamado Fiscalía. El Ministerio Público es presidido por el fiscal de la Nación. ¿Sí? El fiscal de la Nación se encarga de presidir el Ministerio Público. Ahora, el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Ojo, la Junta de Fiscales Supremos se encarga de elegir al fiscal de la Nación. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a elegir al fiscal de la Nación? Va a elegir por un periodo de 3 años. Por un periodo de 3 años se va a elegir al fiscal de la Nación. O sea, su periodo normal es 3 años, ¿sí? Ese es su periodo normal. Eh, pero puede ser prorrogable 2 años más, ¿sí? Puede ser en este caso prorrogable 2 años más. Pero esto de prorrogable, eso va a depender, ¿eh? Va a depender en este caso de la Junta de Fiscales Supremos. De forma normal, o sea, de forma regular, va a estar 3 años, ¿sí? De forma regular. Pero en este caso se le podría ampliar 2 años más y eso va a depender de si es que ha realizado una buena gestión, etcétera, ¿no? Si se ha desempeñado bien en el cargo o no. Entonces, lo normal es 3 años, pero si es que ha realizado una buena gestión, se le puede ampliar 2 años más. ¿Sí? No es que es obligatorio 2 años más, no. Eso va a depender, ¿no? Va a depender de la Junta de Fiscales Supremos. Bien, no te olvides que todos los fiscales son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Absolutamente todos los fiscales, tanto los fiscales provinciales, los fiscales adjuntos, los fiscales supremos, son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Una vez que la Junta Nacional de Justicia elige a los fiscales supremos, serán luego estos fiscales supremos quienes van a elegir al fiscal de la Nación. Muy bien. Vamos a pasar, jovencitos, a los requisitos para ser, en este caso, fiscal de la nación. ¿Cuáles son los requisitos? A ver. Primero, para ser fiscal de la nación se necesita ser peruano de nacimiento, ¿sí? Peruano de nacimiento. ¿Qué más? Mayor de 50 años. Se necesita ser mayor de 50 años. Ciudadano en ejercicio. Se necesita ser justamente ciudadano en ejercicio, es decir, en este caso, eh, tener el DNI y estar habilitado para el voto, ¿sí? Tener el DNI y estar habilitado para el voto. Ahora, hasta acá van 3 requisitos, ¿verdad? Listo. No quiere decir que este cuarto requisito es todo esto, ojo, todo esto debe tener, no, 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 no vayan a pensar eso. Si no, imagínate, ¿no? ¿Cuántos años en este caso se requeriría, ¿no? Demasiado, 50 años más o menos. Bien, entonces, ¿cómo es, profe? Puede ser uno de estos cuatro. Uno de los cuatro, mira, uno de esos de acá. Quizás por 10 años haber sido fiscal superior, ¿está bien? Y en caso que no ha sido fiscal superior por 10 años, puede ser que por 10 años haber sido juez superior, ¿está bien? El requisito es por 10 años haber sido fiscal superior, o si no, por 10 años juez superior. O en caso que ninguno de los dos, esto, por 15 años haber sido abogado, o si no,
por 15 años haber ejercido la cátedra universitaria en la Facultad de Derecho. ¿Te das cuenta? Uno de estos cuatro. No, no pide los cuatro, ojo, ¿ah? Sino uno de ellos nada más. Entonces, tres requisitos por acá, más uno de estos. ¿Está bien? Más uno de estos. Son los requisitos justamente para ser fiscal de la nación. ¿Cuáles son las atribuciones? A ver, ¿de qué se encarga justamente el Ministerio Público? Se encarga de velar por la independencia de los organismos jurisdiccionales. ¿Qué vendrían a ser los organismos jurisdiccionales? A ver, justamente, ¿no? Son los organismos en los cuales se divide el Poder Judicial. ¿Se acuerdan que teníamos Corte Suprema, Corte Superior, juzgados especializados, juzgado de paz letrado, juzgado de paz no letrado? Justamente esos son los organismos jurisdiccionales. Entonces, el Ministerio Público se encarga de velar la independencia de los organismos jurisdiccionales. Es decir, estos organismos tienen que ser independientes. Si la Corte Superior, ejemplo, está resolviendo un caso, el juez supremo no puede estar interfiriendo en esas decisiones, porque te cuenta que los organismos son independientes, ¿sí? Son independientes. Bien, ¿qué más? A ver, conduce la investigación del delito, ¿sí? Conduce la investigación del delito, es decir, van a investigar los delitos de inicio a fin, ¿sí? Ojo, no te olvides esta partecita, ¿sí? Y investigan los delitos de inicio a fin. En este caso, pero no solamente el Ministerio Público se encarga de investigar, sino que también la policía. Y en ese caso, allá no habría problema, ya que la policía, si bien es cierto, investiga, está bien, investiga, pero también investiga el Ministerio Público. Pueden incluso pueden justamente hacer investigaciones conjuntas, ¿no? Pueden hacer investigaciones conjuntas. Incluso pueden ayudarse, cooperar entre ellos, etcétera, ¿no? Así que no habría ningún inconveniente en cuanto a lo que vendría a ser las investigaciones, ¿sí? Muy bien, entonces investigan, conducen la investigación del delito, son los directores de las investigaciones. Todo tipo de delito van a investigar, ojo, ¿ah? Investigan, en este caso, a petición de parte, es decir, cuando se les pide que investiguen, o como también investigan jovencitos por oficio, o sea, por parte que en este caso, como como parte de sus atribuciones, van a investigar, o también investigan, en este caso, cuando alguien les pide que investiguen, ¿sí? Bien, seguimos a ver, ¿qué más? Ejercita la iniciativa legislativa, es decir, pueden proponer también ellos iniciativas o pueden proponer proyectos de ley, ¿está bien? Pueden proponer proyectos de ley. ¿Qué más? Representan a la sociedad ante los tribunales. Van a representar a la sociedad ante los tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente, a ver, te voy a explicar, ¿sí? Hay muchas personas o algunos alumnos a veces que se confunden un poquito en estas funciones. Se confunden un poco en cuanto a lo que es, en este caso, las funciones del fiscal, ¿no? ¿Bien? Bien, te voy a explicar, mira, con este caso ya, con esta explicación ya no te vas a olvidar, ya no te vas a poder confundir. A ver, te explico. En este caso, jovencitos, cuando dos personas, está bien, van a juicio, ambas partes van a juicio, en este caso, una de las partes es el presunto agraviado y la otra parte es el presunto responsable, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. Entonces, ambas partes van a juicio. Cada una de las, cada parte, lógicamente, lleva a su abogado, ¿sí o no? Tanto su presunto agraviado como el presunto responsable van a llevar a sus abogados. Y sus abogados, bueno, cada uno de ellos va a defender a su patrocinado. Al medio, ¿quién está en el juicio? Al medio está el juez. ¿Está bien? Al medio está el juez. Muy bien. Ahora, frente al juez, también al medio, se encuentra el fiscal. Ahora, el fiscal, jovencitos, no defiende ni al agraviado ni al presunto responsable.
Ojo, ¿ah? El fiscal no defiende ni al presunto agraviado ni al presunto responsable. El fiscal no defiende a ninguno de los dos. Lo que busca el fiscal, ¿sí? Lo que busca el fiscal es primero investigar el delito. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? ¿Qué ha pasado? Muy bien, y empieza a buscar, en este caso el fiscal empieza a buscar responsables y empieza a buscar quiénes son los agraviados. O sea, una vez que el fiscal ha investigado, va a tener resultados. Y sus resultados le van a decir al fiscal quiénes son los presuntos responsables y quiénes son los presuntos agraviados. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que el fiscal ya tiene los presuntos responsables, el fiscal va a hacer la denuncia formal ante el Poder Judicial. Los va a denunciar formalmente a esos presuntos responsables. Y el fiscal también va a pedir, va a proponer cuál debe ser la sanción a estos presuntos responsables. No solamente va a decir eso, sino que va a decir también cuál debe ser la reparación para los presuntos agraviados. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la reparación? Muy bien, entonces mira, el fiscal no está defendiendo ni al presunto responsable ni al presunto agraviado. ¿Sí? No está defendiendo. Lo que está haciendo el fiscal está buscando que se haga justicia. El fiscal está buscando que se haga justicia. Por eso se dice que representa a la sociedad ante los tribunales. Porque ¿qué es lo que quiere la sociedad? La sociedad justamente quiere que se haga justicia. Al responsable otorgarle la sanción y al agraviado otorgarle en este caso una reparación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que busca el fiscal. El fiscal no busca en este caso defender al agraviado o defender al responsable, no, no, no. O atacar al responsable, no. Lo que él está buscando es justamente que se haga justicia. Por eso es que el fiscal propone. Pero ya de quién depende. Depende justamente de él, del juez. Depende del juez dar, en este caso, la sentencia. ¿Sí? Ya va a depender del juez. El fiscal simplemente ha investigado y ha hecho la denuncia al presunto responsable y al presunto, está buscando una reparación para el presunto agraviado. Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjate que ya te expliqué cuáles son las diferencias, ¿no? Seguimos a ver, se encarga de formula la denuncia formal ante el Poder Judicial y propone la pena. ¿Te das cuenta? Justo lo que te acabo de decir, ¿no? Formula la denuncia formal ante el Poder Judicial y propone la pena. Muy bien, jovencitos. Seguimos a ver, seguimos. Vamos ya sabes en este caso cuáles son las funciones en este caso del, del Ministerio Público, ¿eh? Por acá. Pero, profe, también depende de cómo se defienda. Claro, también depende. Por eso les digo en este caso, jovencitos, en este caso, el fiscal, una vez que él ha investigado, ¿sí? Una vez que él ha investigado, él va a tener en este caso, su investigación va a tener en este caso conclusiones. El juez le va a decir, a ver, fiscal, ¿qué has concluido de tu investigación? A ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas tienes? Todo eso, ¿no? Ya. ¿Qué has concluido? Ya, el fiscal va a decir, ¿no? He concluido que la persona, en este caso, es el presunto responsable, ¿no? Acá se han cometido tales delitos, por lo tanto, señor juez, ¿no? Según los delitos que ha cometido el presunto responsable, en este caso le corresponde tal sanción. ¿Listo? Una vez que el fiscal ha expuesto, en este caso, los resultados de su investigación, ahora le tocan a los abogados. Los abogados van a defenderse ahora. ¿Te das cuenta? Va a haber en este caso cada abogado va a dar su posición, ¿sí? La explicación, etcétera. Tanto el abogado del agraviado como el del responsable, etcétera. Una vez que los tres han expuesto, el juez lógicamente les va a preguntar, le va a hacer una serie de preguntas y bueno, al finalizar ya le compete al juez dar una sentencia, ¿sí? Claro que esto les estoy diciendo de forma abreviada, ¿no? Los procesos judiciales se extienden bastante, ¿eh? Un proceso judicial puede durar incluso, bueno, ya tomando en cuenta las instancias, puede durar incluso años, ¿no? ¿Sí? Puede durar años. Hasta 8 años, 7 años dura. Bien, vamos por acá.
Vamos por el Tribunal Constitucional, jovencitos. ¿Qué es el TC? El Tribunal Constitucional está conformado por un pleno de 7 miembros, ¿sí? De 7 miembros. Ahora, este pleno es elegido por el Congreso. De igual manera, con votos mayor a los 2 tercios, ¿sí? Con votos mayor a los 2 tercios. Eh, Tú ya sabes a qué se refiere votos mayor a los 2 tercios, ¿no? Quiere decir que mínimo sería 87 votos. ¿Está bien? Mínimo 87 votos. Ahora, en este caso, ¿por cuánto tiempo van a ser elegidos? Van a ser elegidos por 5 años. ¿Sí? Por 5 años van a ser elegidos. ¿Pueden ser reelegidos? Sí, perdón, no pueden ser reelegidos. Los miembros del tribunal no pueden ser reelegidos. ¿Sí? Es decir, van a estar por 5 años y ahí nada más queda. No pueden en este caso, quizás en este caso, estar un periodo más de forma consecutiva, etcétera. No, no pueden hacer eso. ¿Está bien? Simplemente van a estar por 5 años nada más. Bien, seguimos a ver. Eh, ¿Pueden ser removidos del cargo? Sí, sí pueden ser removidos del cargo. ¿Por quién? Por el Congreso. ¿Está bien? El Congreso se encarga justamente de removerlos del cargo. Ahora, eh, cuando el Congreso los va a remover del cargo, de igual manera se utilizan los votos mayor a los 2 tercios. También se necesitan votos mayor a los 2 tercios para poder remover del cargo al, en este caso, a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué más? Los miembros del tribunal gozan de inmunidad, ¿sí? Gozan de inmunidad, es decir, van a poder ser, en este caso, denunciados o se les va a abrir un proceso judicial solo con autorización del Congreso y también gozan de las mismas prerrogativas, o sea, privilegios que los congresistas. Muy bien. Seguimos a ver por acá. El presidente del TC, es elegido por los miembros del TC. Es decir, uno de estos 7 miembros o estos 7 miembros se encargan de elegir al presidente del TC, ¿no? Uno de estos 7 miembros va a ser elegido como presidente del TC. Un ejemplo, ¿eh? Digamos, a ver, alguien propone que ella sea la presidenta del TC. Y quizás otra persona propone que él sea el presidente del TC. Tenemos 2 candidatos. Entonces se van a mandar a dónde? A votación. ¿Sí? Van a votar. Muy bien, los 7 van a votar. Entonces, digamos que 3 de ellos, incluyendo ella, han votado justamente por esta persona. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tiene 4 votos. Y estos 3 han votado por esta persona. Entonces tiene 3 votos. ¿Quién ganó? Muy bien, esta persona, ¿no? Ella ha ganado. Entonces ahora ella se convierte en presidenta del TC. Te das cuenta que el presidente del TC justamente elegido por sus miembros, ¿no? Sus miembros se encargan de elegir al presidente del TC. ¿Por cuánto tiempo va a ser presidente del TC? Va a ser por un periodo de 2 años. Por 2 años va a ser presidente del TC. Ahora, ¿puede ser reelegida? Sí puede ser reelegida. ¿Está bien? Sí puede ser reelegida. Pero, ojo, puede ser reelegida como presidente del TC, más no puede ser reelegida como miembro del TC. O sea, va a estar por 2 años, ¿sí? Como presidenta, puede ser elegida otros 2 años más, 4 años. En el siguiente periodo va a estar otra persona como presidente del TC y va a estar simplemente un año nada más, porque luego ya culmina su periodo como miembro del TC ya. Culmina los 5 años. Y luego tienen que entrar otros 5 años más, otros miembros. ¿Te das cuenta? Listo. Entonces, de esa manera, jovencitos. Muy bien. A ver, por acá hay una preguntita, profesor. Había sacado la inmunidad. Sí, esa es la inmunidad parlamentaria. No, la inmunidad parlamentaria no es que ha desaparecido, ¿eh? La inmunidad parlamentaria solamente que está en manos ahora ya no en manos del Congreso, sino la inmunidad parlamentaria está en manos de la Corte Suprema. Es decir, eh, para levantarle la inmunidad parlamentaria a un congresista, ya no decide el Congreso, el Pleno, sino ahora quien decide es, en este caso, la Corte Suprema.
cuenta? Ahora quien decide es la Corte Suprema. Entonces, no es que la inmunidad haya desaparecido así por completo, ¿no? Sino que ahora la decisión de levantarle en la inmunidad a un congresista está en manos de la Corte Suprema, ya no en manos del Parlamento. Antes, cuando estaba en manos del Parlamento, ya se le blindaba bien al congresista, bueno, porque ya era imposible, ya casi imposible en este caso abrirle un proceso judicial al congresista, ¿no? Porque ya los demás lo blindaban. Entonces, ahora va a ser diferente porque ya no depende del Congreso, sino ahora depende de la Corte Suprema, ¿sí? Muy bien. Seguimos por acá. Pero bueno, los miembros del tribunal, ellos sí tienen inmunidad, ¿no? Su inmunidad sí depende del Congreso, ¿ya? Tanto la inmunidad de los miembros del tribunal como la inmunidad del defensor del pueblo. A ver, pasamos por acá. Vamos a hablar acerca de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional? Primero, a ver, por acá. Peruano de nacimiento, ¿sí? Peruano de nacimiento. Mayor de 45 años. Ojo, acá pide mayor de 45 años. ¿Qué más? Ciudadano en ejercicio. ¿Está bien? Ciudadano en ejercicio. Es decir, tener el DNI y estar habilitado para el voto, ¿no? Ya. Ciudadano en ejercicio. ¿Qué más? Eh, a ver, mira, hasta acá son tres requisitos ya. Peruano de nacimiento, mayor de 45 años y ciudadano en ejercicio. Tres requisitos. Ahora, lo mismo que era para fiscal de la nación. No pide los cuatro, ojo, sino uno de estos cuatro. Por 10 años haber sido fiscal superior, o por 10 años haber sido juez superior, o si no, por 15 años haber sido abogado, o por 15 años haber ejercido en la cátedra universitaria. ¿Te das cuenta? Listo. Muy bien. Pide estos tres más uno de estos cuatro. Muy bien. Seguimos avanzando. A ver, pasamos a las atribuciones del Tribunal Constitucional. A ver, ¿cuáles son las atribuciones? Dice por acá, se encarga de resolver en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuándo se puede llamar o cuándo se presenta esta garantía? Ya con ustedes hemos trabajado las garantías constitucionales y la acción de inconstitucionalidad se presenta cuando hay una norma de rango ley que contradice a la Constitución. Entonces, cuando hay esta norma de rango ley que contradice a la Constitución, entonces se presenta ¿cuál? Esta garantía, ¿no? La acción de inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Qué más? El tribunal, ¿está bien? Resuelve en última y definitiva instancia. Cuando acá dice única instancia, quiere decir que no hay otro lugar. No hay otro lugar en donde se tiene que presentar, en este caso, la acción de inconstitucionalidad. O sea, únicamente se tiene que presentar en el tribunal. Pero en este caso dice última y definitiva. Si dice última y definitiva, quiere decir que hay instancias previas, ¿no? ¿Y cuáles son esas instancias previas donde se presenta el habeas corpus, amparo, data, cumplimiento? Esas instancias previas es justamente el poder judicial. El habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento se presentan en el poder judicial, ¿sí? En las primeras instancias son el poder judicial. Y luego, ya en última y definitiva, en el Tribunal Constitucional. Muy bien, entonces ahí tenemos el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento, ¿no? Que se van a resolver en última y definitiva instancia en el Tribunal Constitucional. ¿Qué más? Resuelve los conflictos de competencia entre los organismos del Estado. Cuando entre organismos, ¿sí? Del Estado hay conflictos de competencia, también ahí se encarga el tribunal de resolver esos conflictos de competencia. ¿Ya? Se encarga ahí de resolver esos conflictos de competencia el tribunal. O también cuando, o también cuando, en este caso,
eh, un funcionario público ha realizado, en este caso, actos que van en contra de sus funciones. Entonces, cuando un funcionario público realiza actos que van en contra de sus funciones, lógicamente también el tribunal se encarga de resolver, ¿no? Ese conflicto de competencia. Muy bien, seguimos por acá. A ver, es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. El TC es el máximo órgano de interpretación. Los poderes del Estado, los funcionarios públicos pueden interpretar la Constitución, pero ¿quién es el máximo órgano de interpretación? Es el TC, pues, ¿no? No hay un órgano que sea mayor o que cuya interpretación valga más que la interpretación del TC. ¿Sí? Quien tiene la máxima interpretación es justamente el Tribunal Constitucional. A ver, por acá hay una preguntita. Profesor, si los miembros del TC son 7, el momento en el que el presidente del TC no es reelegido y eligen a otro, quedan 6 miembros, ¿ya? Llaman a otro miembro o el antiguo miembro del TC vuelve a ser un miembro. No, el que ha dejado de ser presidente, date cuenta que él es un miembro ya, solamente que ha sido elegido por 2 años, ¿sí? Ha sido elegido por 2 años como miembro presidente del TC. Una vez que culmina esos 2 años, en este caso, pero sigue siendo miembro del TC. Deja de ser presidente del TC, pero sigue siendo miembro del TC, ¿sí? Sigue siendo miembro del TC porque su periodo es por 5 años. ¿Está bien? Por 5 años. Pero lógicamente eh, se va a mandar nuevamente a votación, ¿sí? Se manda nuevamente a votación. Ahora, puede ser reelegido o pueden elegir a otra persona como presidente del TC, ¿sí? Entonces, no es que, digamos, ya culmina su periodo de presidente y ya no puede seguir como miembro del TC, no, sino que, si bien es cierto, en los 2 años termina su periodo de presidente del TC, pero aún es miembro del TC, ¿no? Aún es miembro del TC porque va a estar por 5 años, ¿sí? Bien, muy bien, Yuriko. A ver, entonces, como les decía, el tribunal es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Pasamos a la Junta Nacional de Justicia y, jovencitos, la Junta Nacional de Justicia surge en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se encargaba de elegir a los jueces y fiscales de todos los niveles. ¿Está bien? Pero ustedes saben que la gran mayoría de sus miembros estuvo acusado de actos de corrupción. Entonces, justamente eso provocó que estos miembros, este organismo, ¿está bien?, se disuelva, ¿no? En este caso, porque la gran mayoría de sus miembros estaban inmersos, fueran acusados de actos de corrupción. Incluso se les encontró que tenían conversaciones con los hermanitos, ¿no? ¿Se acuerdan de Inostroza, no? Ese juez supremo que escapó justamente del país, ¿no? Muy bien, entonces, eh, muy bien, estaban involucrados, por lo tanto, se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, bueno, en su lugar se creó la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional está conformada por 7 miembros, ¿sí? Ellos van a ser elegidos por una comisión especial. ¿Quiénes conforman la comisión especial? Fíjate, la comisión especial se encarga de elegir a los miembros en este caso, de la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿quiénes forman parte de la comisión especial? Todos ellos, mira, ve. La comisión especial está conformada por el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es el que preside incluso, ¿sí? Preside esta comisión especial. El presidente del Poder Judicial, el presidente del TC, el fiscal de la Nación, el contralor general, un rector de las universidades públicas y un rector de las universidades privadas. Mírame. Estos 7 miembros forman parte de la comisión especial y esta comisión especial se va a encargar de elegir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, los miembros de la Junta Nacional de Justicia van a estar por un periodo de 5 años y tampoco pueden ser reelegidos, ¿sí? No pueden ser reelegidos. ¿Pueden ser removidos del cargo? Sí, por el Congreso. El Congreso se encarga de
en este caso de removerlos. De igual manera, con votos mayores a los 2/3. Ahora, ¿quién elige al presidente de la Junta Nacional de Justicia? Estos 7 miembros, los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, entre ellos van a elegir a uno de ellos como presidente de la Junta Nacional de Justicia. ¿Sí? ¿Qué más? Y este presidente de la Junta Nacional de Justicia va a estar por un año y no puede ser reelegido. ¿Está bien? Va a estar por un año nada más y no puede ser reelegido. Muy bien, seguimos avanzando. Pasamos por acá. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia? A ver, los requisitos. Uno, peruano de nacimiento. Mayor de 45 años y menor de 75 años. Fíjate, mayor de 45 y menor de 75. Ciudadano en ejercicio. Piden acá ser abogado. Tiene que ser abogado el miembro de la Junta Nacional de Justicia. No tener sentencias por delito doloso y tener solvencia moral. ¿Qué quiere decir solvencia moral? Una persona de conducta intachable, que no esté inmersa en actos de corrupción, que no esté involucrada en delitos, quizás en este caso delitos dolosos, etcétera. ¿Cuáles son las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia? Se encargan de elegir a los jueces y fiscales de todos los niveles, menos al juez de paz. ¿Está bien? Eligen a los jueces y fiscales. A- Eligen a todo juez y fiscal. ¿Qué más? Se encargan de ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años. Es decir, ya cuando una persona fue elegida como juez o como fiscal, ya cuando se cumplió su periodo de 7 años, la Junta Nacional de Justicia se encarga de determinar si es que puede ser nuevamente ratificado, es decir, nuevamente nombrado como juez, o si ahí nada más culmina su designación de juez, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa para el fiscal. Y además se encargan de elegir al jefe de la OMP y al jefe del RENIEC. Así como eligen a los fiscales y a los jueces, de igual manera eligen al jefe de la OMP y al jefe del RENIEC. Muy bien, jovencito. Entonces, a ver, ahí vamos a culminar con la teoría y pasamos ahora hacia la práctica. Número 1 dice, se encarga de designar a los miembros del tribunal. Bien, ¿quién se encarga de designar a los miembros del tribunal? ¿Quién designa a los miembros del tribunal? A ver, ¿quién sería acá? El Congreso de la República, ¿no? Claro, muy bien, la C. 2. Es el organismo encargado de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales. Bien, ¿quién se encarga de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales? A ver, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Claro que sí, jueces y fiscales. 3. No es requisito para ser miembro de la Junta Nacional. ¿Cuál no es un requisito para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia? A ver, ¿cuál no es un requisito? Tener cualquier profesión, ¿no? Esto no es un requisito. ¿Por qué? Porque pide ser ¿qué? Abogado. Pide ser abogado. Muy bien. Por acá, a ver, la edad mínima para ser defensor del pueblo, ¿cuál es? ¿Cuál es la edad mínima, jovencito, para ser defensor del pueblo? A ver. 35 años, ¿no? Esa es la edad mínima para ser defensor del pueblo. Y para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, los votos favorables deben ser 2/3, ¿o no? Muy bien, 2/3. Ahí está. Perfecto. Bien, vamos en este caso al Classroom rápidamente. A ver, un momento, jovencitos. Vamos rápidamente al Classroom. No, esto no es, esto no es, esto no es. Cívica 116, ¿no? A ver, por acá. Vamos rápidamente al Classroom. Vamos a, en este caso, abrir la guía. A ver. Listo. Ahora sí, ingresamos a la guía jóvenes. A
ver, problema número 1 dice, la norma jurídica regula a los organismos constitucionales autónomos, es aprobada en nuestro país por, bien, la norma jurídica que regula a los organismos constitucionales es la ley orgánica. Y la ley orgánica es aprobada por, ¿quién se encarga de aprobar? El Congreso, ¿no? Muy bien, el Congreso de la República. Muy bien, acá sería entonces 1, dedo. 2. ¿Qué alternativa contiene solamente organismos constitucionales autónomos del ámbito jurídico? A ver, ¿qué alternativa contiene solamente del ámbito jurídico? A ver, analizamos con calma. Solamente del ámbito jurídico, dice, ¿no? A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Qué clave dicen ustedes? La D. Muy bien, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, ¿no? 2, dedo. 3. ¿Es correcto respecto a los organismos constitucionales autónomos? A ver, ¿son personas naturales? No. ¿Son personas jurídicas? No puede ser. 1, falso. ¿Son regulados mediante ley ordinaria? No. Son regulados por ley orgánica. ¿Está bien? Falso. ¿Son instituciones que forman parte del gobierno nacional o central? A ver, son instituciones que forman parte del gobierno nacional, dice, ¿no? Acá vamos a entender esto como que se encargan de, en este caso, sus funciones son del ámbito nacional. ¿Está bien? Hay que entenderlo como ámbito nacional acá. No vayan a pensar de que le pertenece al Ejecutivo, Juan, sino que sus funciones son de ámbito nacional. ¿Sí? Entonces sería solamente la 3. Solo 3, ¿no? 3, dedo. 4. ¿Qué organismo constitucional autónomo tiene como sede la ciudad de Arequipa, según su ley orgánica? A ver, ¿cuál es ese único organismo constitucional autónomo cuya, en este caso, cuya sede se encuentra en Arequipa? A ver, ¿quién era, jovencitos? A ver. A ver, muy bien, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el único organismo constitucional autónomo que su sede se encuentra en Arequipa. Su sede no está, jovencitos, en Lima. ¿Sí? La gran mayoría está en Lima, ¿no? De todo está en Lima, menos del Tribunal Constitucional. 5. A ver, todos los jueces y magistrados son seleccionados y nombrados por la Junta Nacional de Justicia, excepto ¿qué juez no es nombrado por la Junta Nacional de Justicia? A ver, yo te dije, ¿eh? ¿Cuál era ese juez que no es nombrado por la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuál era? A ver, la C. A ver, exactamente, el juez de paz, ¿no? Ya que el juez de paz es elegido por voto popular. 6. El fiscal de la nación es elegido cada años. ¿Por quién elige al fiscal de la nación? El fiscal de la nación es elegido por cada 3 años, ¿no? ¿Por quién? Por la Junta de Fiscales Supremos. Entonces sería la D. Por 3 años por la Junta de Fiscales Supremos. 6, dedo. 7. Son funciones del Ministerio Público. A ver, ¿cuáles son funciones del Ministerio Público? 1. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Eh, claro que sí. Desde el inicio conducen la investigación del delito, ¿no? Exacto. 2. Extender a los fiscales el título oficial que los acredita. No, ya que en este caso a los fiscales quien les otorga el título oficial es la Junta Nacional de Justicia, justamente los que los eligen. Bueno, sería ahí, 2 sería falso. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad, verdadero, ¿no? Como yo te mencioné, una de sus atribuciones o lo que el fiscal busca es justamente que se administre justicia, ¿no? Se haga justicia. No defiende ni al agraviado ni al responsable, sino que lo que él busca es que se haga justicia. Muy bien. Seguimos por acá. Entonces sería esto verdadero. Sería entonces, ¿cuáles son sus funciones? Sería, esto es falso, 1 y 3, ¿no? 1 y 3 sería acá. 7, dedo. 8. El defensor del pueblo es el...
A ver, ¿quién es el defensor del pueblo? A ver, a ver. ¿Quién sería ahí, jovencitos, el defensor del pueblo? A ver, a ver. El que defiende los derechos de Estado. ¿Qué clave marcan ustedes? A ver. Muy bien, la B. El que defiende los derechos de la persona y la comunidad. ¿Está bien? 8 sería acá. Beso. Perfecto. A ver, pasamos al problema 9. Es el organismo constitucional autónomo que aparece por primera vez en nuestra actual Constitución. A ver, ¿cuál es ese organismo que aparece por primera vez en nuestra Constitución? Estamos hablando de, a ver, ¿jurado de elecciones? No. A ver, ¿qué marcan ustedes? La B. Muy bien, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Justamente la Defensoría del Pueblo surge con la Constitución del 9-3. Con la Constitución del 9-3 también surge, en este caso, la OMPE, surge el RENIEC, ¿sí? Y la Defensoría del Pueblo también. Son tres organismos que surgen con la Constitución del 9-3. 10. Si una persona desea ser elegido defensor del pueblo, debe ser y tener de edad, según nuestra Constitución política. A ver, si quiere ser en este caso defensor del pueblo, dice debe ser y qué edad debe tener, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué clave marcan ustedes? Avión. A ver, abogado y 35 años. Claro que sí. Muy bien, ¿no? Tiene que ser en este caso abogado y haber cumplido 35 años, 35 años de edad, ¿no? Muy bien. 10 entonces sería avión. Muy bien, jovencitos. Entonces, ahí vamos a culminar con el curso de cívica. Quiero saber en este caso si tienen algunas dudas. A ver si hay algunas dudas. Pueden en este caso ir formulando eh, por el Meet, ¿ya? En este caso ya sus materiales están en el Classroom. Tienen todos ahí todos sus materiales. A ver, hay preguntitas. Profe, ¿por qué 2 no es la C? Ya, a ver, vamos en este caso a ver en este caso la guía, ¿ya? A ver, vamos a ver la guía un momento. Listo. Ahí está. A ver, vamos a ver la guía. Ya están todos tus materiales en el Classroom, ojo, ¿ah? A ver, 2 la C. A ver. 2. ¿Qué alternativa contiene? Ah, ya. Es que Ministerio de Justicia no hemos trabajado. Hemos trabajado 4 organismos nada más. Junta Nacional de Justicia, Tribunal, Defensoría y Ministerio Público. Y acá dice Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia le pertenece al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, ¿sí? No sería el Ministerio de Justicia, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿qué organismo se encarga de las disputas limítrofes de las municipalidades? ¿Qué organismo? Se discute, jovencitos, en el Congreso, ¿sí? Porque en el Congreso se discuten las demarcaciones territoriales. La demarcación territorial es una atribución del Congreso y es en el Congreso donde se discuten. Lógicamente, cada alcalde va a llevar su posición ante el Congreso, va a exponer ante el Congreso sus razones, pero quien se encarga en este caso, de definir eso es, en este caso, en el Congreso. Ya ahí se define la demarcación territorial. Muy bien, jovencitos, entonces vamos a culminar con nuestra clase de cívica. Sí, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, sigan estudiando y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, jovencitos. Un abrazo y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense mucho, jovencitos. Cuídense mucho. Gracias, jóvenes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, jovencitos. Cuídense mucho. Gracias, jovencitos. Nos vemos hasta luego, estimado Luis. Cuídate mucho.